Bueno, vamos a continuar entonces. La idea es hoy terminar con lo que es respuesta de frecuencia y así ya el viernes que viene arrancamos con el tema de la alimentación y damos un espacio también de consulta para el proyecto final. ¿Ok? Ya lo que nos falta es poco. En realidad lo que tenemos que cubrir son casos especiales. Primero vamos a terminar con el emisor común o fuente común o seguidor de voltaje, mejor dicho, perdón, el seguidor de voltaje o el seguidor de emisor, el seguidor de fuente. Y vamos a ver el caso particular del diferencial y del cascode. ¿Ok? Pero vamos a ver que son amplificadores que en realidad se pueden analizar en función de lo que ya hemos visto hasta ahora, así que no nos tenemos que detener mucho. Para repasar un poquito, recuerden que esto que están viendo ustedes acá es el amplificador Common Gate, donde hemos ya dibujado las capacitancias parásitas referidas al transistor STM1. Esto lo vimos en la clase pasada, pero lo vamos a revisar, ¿verdad? Fíjense cómo en este amplificador, recordemos, no hay efecto de Miller en ninguna capacitancia. Eso nos permite fácilmente, ¿verdad?, aplicar el criterio de polo por nodo, ¿verdad? En estos dos nodos en especial, recordando, ¿verdad?, que VB es una VB es un pin de polarización que por lo tanto se puede analizar como si fuera una tierra en CA. Si es así, vemos que todos los capacitores son flotantes y entonces es fácil, ¿verdad?, hallar las capacitancias equivalentes. Y conociendo la impedancia vista desde este nodo hacia tierra, que va a ser igual a RS paralelo 1 sobre GM, ¿verdad?, lo que vemos hacia arriba, paralelo a lo que vemos hacia allá, haciendo el Thevenin acá, ¿verdad? Pues encontramos, ¿verdad?, que la impedancia ULPX es muy similar a la frecuencia de tránsito. Fíjese que RS paralelo con 1 sobre GM es prácticamente 1 sobre GM, ¿verdad? Porque un GM generalmente es pequeño. A lo sumo, si 1 sobre GM está dimensionado de manera que sea igual a RS para que haya máxima transferencia de potencia, esto termina siendo 2 GM sobre CX, o sea que este polo está en el orden de la frecuencia de tránsito, ¿verdad? Aproximadamente la frecuencia de tránsito de mi transistor, por lo tanto esto está muy alta frecuencia. Entonces este no es generalmente un polo crítico. El polo crítico es el de salida, que se parece mucho al polo, ¿verdad?, de salida del emisor común, el common source. Esto hace que este amplificador sea muy práctico para aplicaciones de potencia. Aquí tenemos un ejemplo de identificación de polos con un amplificador Common Gate, donde la carga, en lugar de ser RD, es un transistor conectado como diodo, sabiendo que ese transistor como diodo también va a tener, ¿verdad?, una impedancia aproximadamente de 1 sobre GM, ¿verdad? 1 sobre GM paralelo al RO, porque yo sé que a Johan le gusta conservar el RO y a algunos otros, pero en principio es aproximadamente 1 sobre GM. Y añadiendo, ¿verdad?, y colocando las capacitanzas correctas, ¿verdad?, vemos que se cumple, ¿verdad?, que omega PX está muy alto en frecuencia y que la capacitancia dominante sigue siendo omega PY. ¿Okay? En este caso, de todos modos, vean que puesto que RD es pequeño, es aproximadamente 1 sobre GM2, igual esta frecuencia está muy alta, ¿verdad?, está muy arriba, ¿verdad? Bueno, yo lo que necesito es que ustedes practiquen un poquito estas cosas, ¿verdad? Esto no hay manera más que practicarlo, ¿verdad?, haciendo los ejercicios, dibujando las capacitancias, obteniendo los polos para irse aflojando en el análisis de estos circuitos. Algo que es importante visualizar acá es que normalmente en este caso, a diferencia de las capacitancias de acople, estas capacitancias no son diseñadas, ¿verdad? Son capacitancias que salen simplemente de la geometría del transistor, sea el BJT o el MOSFET. Entonces no es que en realidad yo diseño, ¿verdad?, para esas frecuencias. Lo que sucede es que mis parámetros de pequeña señal, la transconductancia que yo busco, la ganancia que yo busco, me van a definir en el caso de los BJT las relaciones, ¿verdad?, de tamaño que yo necesito, como hemos hecho hasta ahora, ¿verdad?, que hemos hecho muchos cálculos para encontrar estas relaciones de tamaño, ¿verdad? Y estas relaciones de tamaño tienen un impacto en el tamaño de estas capacitancias, o sea que lo que vemos es un efecto secundario del dimensionamiento que nosotros hacemos
en el análisis de pequeña señal. Entonces, en realidad, estas capacitantes lo que hacen es establecer un límite a los tamaños que yo puedo usar acá. O sea, yo defino estos tamaños en función de mis parámetros de pequeña señal, o sea, impedancia de entrada, impedancia de salida, ganancia, transconductancia, y luego verifico que mi circuito funciona a frecuencias de interés. O sea, tengo que ver qué pasa con estas capacitancias, a ver si no me limitan el ancho de banda a mi circuito. ¿Ven la relación, no? Es como hay que hacer varias iteraciones, de hecho, ¿no? Hay que como encontrar, ¿verdad?, esos máximos de tamaño que me permiten a mí responder a la frecuencia que yo quiero responder, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en claro, ¿verdad? Estas capacitancias no se colocan intencionalmente como las capacitancias de desacople o la de Miller que ustedes están viendo en el amplificador, que esa ya la vamos a ver cómo se calcula. ¿Okay? Entonces tengan eso bien claro. Aquí tenemos la respuesta de frecuencia de un amplificador, no, tampoco lo he resuelto en SPICE, está la respuesta, es de un libro, del Razavi también. Nótese, ¿verdad? Que la frecuencia, ¿verdad? Este es un giga, ¿verdad? La frecuencia de corte, anda por aquí, ¿verdad? -3 más o menos. Anda alrededor, ¿verdad? De los 400 y pico gigahertz, ¿verdad? Megahertz, ¿verdad? 1 megahertz, perdón, 100 megahertz, 200, 300, 400. Un poquito más, cerca de 500, ¿verdad? Por ahí anda la frecuencia de corte omega PY, ¿verdad? Recuerden que lo que uno busca es la caída menos 3 decibeles del primer polo. El otro polo anda muy arriba, no lo podemos ver acá, ¿verdad? Esto es un giga, 2, 3, 4, 5, andará por aquí, aquí donde empieza a afectar, pero todavía no se nota mucho el cambio de la pendiente, ¿verdad? Aquí la pendiente va a menos 20 dB por década. Y acá ya va por menos 40, ¿verdad? Más o menos, está tratando, empezando a doblar, todavía no ha podido, ¿verdad? Pero en el bode recuerden que uno haría una recta, ¿verdad? Pero no, qué recta más horrible. Uno haría la recta, ¿verdad? Aproximada, ¿verdad? 20 dB por década. Y luego tiraría la otra, ¿verdad? A 40, ¿verdad? Bueno, ahí les exageré, ¿verdad? 40 dB por década. Bueno, este no es un bode, ¿verdad? Este está hecho con el simulador, así que obviamente se ve más bonito, ¿verdad? Pero es más difícil de identificar, ¿verdad? Las frecuencias. Normalmente la manera más fácil de identificar los polos es en la de fase. Entonces saben que un polo de primer orden, la frecuencia de corte está metiendo, la transición está metiendo menos 45 grados. Un 0, 45 grados. Entonces es más fácil, ¿verdad? Si los polos no están muy cerca, es más fácil, ¿verdad? Ok, alguien está, no sé si es... Es que me fue a parar allá arriba. Ok, no, pensé que alguien estaba chateando. El ruido de la computadora. Bueno, vamos a ver el caso del seguidor de emisor y de fuente. Este normalmente es un amplificador que no tiene muchos problemas de respuesta de frecuencia. Entonces lo vamos a ver rápidamente. ¿Ok? En realidad, se podría pensar que este es un amplificador que en principio, puesto que tiene poca ganancia, recuerden que la ganancia entre X y Y es aproximadamente 1, ¿verdad? En el mejor de los casos, ¿verdad? La ganancia V igual VY, Vx. En el mejor de los casos, ¿verdad? Es 1, ¿verdad? Eso quiere decir que normalmente el efecto de Miller no es muy pronunciado, ¿verdad? Y vean que aquí la capacitancia de Miller no es CMU o C-gate drain, sino que es CGS. Entonces, aunque estas capacitancias son grandes, ¿verdad?, la ganancia es pequeña. Entonces, en realidad, hacer el análisis de Miller no nos va a ayudar mucho, ¿verdad? Se prefiere siempre hacer el análisis directo. Sin embargo, este es un amplificador, como les digo, que normalmente no da muchos problemas, por eso generalmente no nos detenimos mucho. No es crítico. ¿Ok? Vean que el efecto más crítico que podría tener estas dos configuraciones es el hecho de que conforme la frecuencia aumente, este capacitor, como es tan grande con respecto a CMU, se empieza a hacer un corto, ¿verdad? Y entonces empezamos a cortocircuitar el seguidor. Así, este capacitor
se vuelve un corto debido al aumento en frecuencia. Recuerden, ¿verdad? XCP, la magnitud, ¿verdad?, de XCP es igual a 1 sobre omega CP, ¿no? Es decir, la frecuencia es muy grande y este capacitor de por sí es bastante grande con respecto a C mu. Este corto acá, ¿verdad? Este cero que hay aquí, recuerden que un capacitor en serie se puede ver como un cero, elimina al amplificador, al transistor, y lo mismo pasa acá. Y recuerden que la idea es que, bueno, la idea de este amplificador que recibía otro nombre, le decíamos seguidor de emisor fuente, le decíamos colector común, le decíamos colector común, drain común, le decíamos seguidor de voltaje. ¿Cuál era el otro nombre que le poníamos? Tenía otro nombre. Buffer, ¿verdad? Le decimos buffer generalmente también. O separador, que es la traducción, digamos, al castellano, pero que normalmente nunca usamos, ¿verdad? Hay un buffer, hay una separación entre una cosa y otra, ¿verdad? ¿Qué sucede con este buffer? Que la idea de este buffer es que la corriente de este dominio en X sea independiente de la corriente en Y. ¿Verdad? Eso es lo que hacemos, ¿verdad? Por eso ponemos este seguidor. ¿Qué sucede? Que si este capacitor se empieza a cortocircuitar, se pierde esa independencia. Entonces ahí es donde básicamente el buffer empieza a dejar de funcionar, ¿verdad? Empezamos a chupar corriente en V out de V in. ¿Por qué? Porque el transistor va dejando de funcionar. Entonces, digamos que ese es el punto crítico, ¿verdad? El lugar donde el seguidor deja de actuar como un buffer. Si se hace el análisis completo de este circuito, que es el que tenemos acá, se pueden encontrar estas relaciones. Como les digo, yo no me voy a poner a hacer el análisis, de hecho ni Razavi lo hace. Razavi llega, plantea aquí una ley de Kirchhoff de corrientes, un par de leyes de voltaje por los dos lados, ¿ok? Y luego deriva esta expresión donde nos aparece un cero debido a Cp, que es obvio, ¿verdad? Está ahí, ese capacitor de Miller. Y aparece una función cuadrática abajo. Con estos valores para los coeficientes de la función cuadrática. Que eso es después de un poquito de álgebra, ¿verdad? Que de hecho Razavi hace como un brinco, ¿verdad? Rapidito, ¿verdad? Se brinca, no hace todo el trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto Razavi? Bueno, porque en principio, cuando se trata de resolver este polinomio que está abajo en el denominador, nos damos cuenta que el mismo, que este denominador acá, vamos a ver más adelante, no tiene solución real. O sea que tenemos que usar una solución con pares conjugados, ¿verdad? La solución es con un par son complejas, ¿verdad? Las soluciones son complejas. Pero lo bueno es que esas soluciones complejas terminan muy alto en frecuencia. Entonces, en realidad, no es tan crítico, ¿verdad?, este amplificador. Bueno, como les digo, yo no voy a hacer el análisis, ahí está, ustedes lo pueden revisar si quieren, en realidad no nos interesa mucho sufrir con esto. Acá tenemos un ejemplo del amplificador de la misma versión, pero considerando el amplificador seguidor de fuente en lugar del seguidor de emisor. Vean que lo que cambiamos son simplemente las capacitancias, ¿verdad? Aquí teníamos C mu en la ecuación anterior, aquí tenemos CGS, aquí el CG drain, perdón, CGS es el 0, y aquí me sustituimos CG drain, source bulk y demás, ¿verdad? Ustedes tienen que identificarlo, recuerden, ¿verdad? El bulk está en una tierra en CA, entonces aquí tienen C source bulk, C drain bulk ni la dibujo, ¿verdad? Porque fíjense que esto es tierra y esto es una tierra en CA. La capacitancia que está acá está cortocircuitada, así que no hay que ponerla en la ecuación, ¿verdad? Esta capacitancia C drain bulk está eliminada, ¿verdad? Esta de acá, fíjense que viene a parar de este lado, ¿verdad? A la entrada, que es lo que veíamos acá, ¿verdad? Fíjense cómo este C mu me queda aquí en la entrada como una capacitancia en paralelo, porque este nodo es una tierra, ¿verdad? ¿Ok? Esta es la que me queda flotante y CSB viene a sumarse acá, ¿verdad? Con esta CL. Bueno, entonces los polinomios son muy similares, ¿verdad? Bueno, los polinomios son similares, las constantes tienden a ser bastante iguales
Fíjese que lo único que varía es que no hay el efecto de RP que sí tenemos para el emisor común, ¿verdad? Porque RP en el caso del MOSFET es infinito. O sea que las expresiones son iguales. Lo único que hay que hacer es eliminar el componente que tiene RP, ¿verdad? Hacerlo dividido sobre infinito y lo eliminamos. Y acá tenemos el ejemplo si conectáramos una fuente corriente real. Fíjese que si yo pongo una fuente corriente real para sustituir la que tengo aquí de manera ideal, ok, esta la cambio por una fuente corriente real con un transistor, vea que me aparecen algunas capacitancias extra, pero la mayoría se eliminan, ¿verdad? Las que me quedan es esta C-gate drain acá, del transistor que está como fuente corriente. Esto es una tierra, así que este capacitor tampoco es de Miller. Y acá tengo C-drain volt, ¿verdad? Que lo tengo conectado acá, que queda trasladado aquí, ¿verdad? Entonces crece un poquito, ¿verdad? La capacitancia. Bueno, ahí ustedes, como les digo, ¿verdad? Tienen que practicar haciendo todos estos ejercicios, ¿verdad? Para que vayan entendiendo dónde quedan las capacitancias. De nuevo, la expresión es la cuadrática que ya conocemos. ¿Qué sucede? ¿Por qué en realidad no hacemos mucha bulla con el amplificador de este estilo? Bueno, porque esto está mal al revelado. Si ustedes van y hacen el plot y calculan, por ejemplo, para este amplificador, estas frecuencias, se encuentran con lo siguiente. La frecuencia del 0 está prácticamente en el infinito para nosotros, ¿verdad? 167 GHz, o sea, no juega. Y la frecuencia del polo conjugado, ¿verdad? El par de polos conjugados anda aproximadamente en una magnitud omega P1. Lo pueden sacar ahí si quieren en la calculadora. Es nada más sacar la magnitud de los dos, ¿verdad? Que debería ser la misma. Andan aproximadamente 3.2 GHz. Anda arriba, ¿verdad? Entonces, ninguno de los otros dos amplificadores nos dio ese problema, ¿verdad? Todos nos daban un polo que estaba en 400 MHz, 500 MHz. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo un amplificador en cascada, como el que ustedes están haciendo, por ejemplo, en su proyecto, tienen un amplificador diferencial seguido de un emisor común, seguido de un push and pull, y vamos a ver que el push and pull, en realidad lo vamos a ver prácticamente, no vamos a hacer las derivaciones, pero un push and pull es una variación de este amplificador. ¿Okay? Este amplificador no es el problema. Normalmente no es el problema. Entonces, generalmente por eso no se le hace mucho énfasis al análisis de respuesta a frecuencia de este amplificador. Porque normalmente no va a ser el problema. ¿Okay? El problema lo va a poner otro amplificador. Entonces, vean que está dando frecuencias altísimas, ¿verdad? De por lo menos un orden de magnitud superior a las frecuencias que vimos para el base común, common gate, emisor común, common source, ¿verdad? Que daban alrededor de 400, 500 MHz la frecuencia dominante, ¿verdad? En este caso, la frecuencia dominante, el primer polo dominante, que en este caso es un polo cuadrático, está un orden de magnitud por encima. Entonces no hay problema, ¿no? Normalmente no lo vamos a considerar. ¿Ok? Ergo, para el examen no se preocupe. Bueno, capaz que le sale un problemilla de estos, pero no es el más crítico, digamos, ¿no? Es el más difícil de comprender. Bueno, un error acá que descubrió el compañero que está dando el curso en Alajuela, Daniel Coquemper, ¿verdad? Yo nunca lo había visto y eso que usaba este libro por 10 años, ¿verdad? Por eso es que uno necesita sangre joven, ¿verdad? Dando los cursos. Este gráfico que está aquí está malo. ¿Por qué está malo? Bueno, el problema de este gráfico es que no nos da la fase. Entonces, como les decía, a veces es más fácil saber el orden de un gráfico viendo la fase que viendo digamos, la magnitud. ¿Qué sucede? Que si esto es un polo cuadrático, recuerden que esta solución corresponde a una ecuación cuadrática, que es esta que está acá. Tenemos entonces un par de polos conjugados. Ustedes saben que los polos conjugados, espero que se acuerden, ¿verdad? En el plano S son pares, ¿verdad? Que están a una misma distancia en el plano S, ¿verdad? Si este es el plano, si este es sigma y este es J omega. Y que están en complementos, ¿verdad?
en el eje J omega, ¿verdad? Esto me da senoidales, ¿verdad? Según la entidad de Euler, ¿verdad? Con eso yo tengo senoidales. Si estos polos, recuerden que si estos polos aparecen acá encima del eje, se transforman en senoidales perfectos, ¿verdad? Aquí tenemos senoidales amortiguados, ¿ok? Y ustedes saben, ¿verdad? Bueno, ustedes lo van a estudiar más en análisis de sistemas lineales, que normalmente estos polos van confluyendo dependiendo de un parámetro como la ganancia, y luego empiezan a moverse por acá, ¿verdad? Por el eje real. Cuando estamos en el eje real, recuerden, ¿verdad? Esto, yo sé que lo vieron en SEA muy por encima, ¿verdad? Lo van a estudiar en análisis de sistemas con más calma. Estas soluciones son reales, ¿verdad? Aquí sobreamortiguados. Cuando salimos, ¿verdad? Hacia el plano complejo, ¿verdad? Tenemos soluciones subamortiguadas en los diferenciales, ¿verdad? Si nos vamos para este lado, ¿verdad? Aquí tenemos senoidales, o sea, el sistema se nos vuelve no estable, ¿verdad? Tenemos este problema. Si estamos acá, ¿verdad? Si estamos en estos puntos, ¿verdad? Tenemos senoidales perfectos, osciladores. Pero recuerden que las senoidales exigen, ¿verdad? Tiene que haber dos. Recuerden, es E a la J menos J, E a la menos J sobre 2, que debe ser ya más, bueno, pero ya no la identidad de ellos, ¿verdad? Entonces yo sé que estos son dos polos. Dos polos requieren, recuerden, según Bode, que si yo tengo un polo cuadrático, la caída debe ser menos 40 dB por década, ¿no? Si aquí tengo dos polos, en este punto, ¿no? Esto es un polo cuadrado. O sea que en la frecuencia, en realidad, si yo hago la medida real, ¿verdad? Ya se acomoda, ¿verdad? El bode, qué mal que estoy dibujando, perdón. Siempre dibujo muy mal, ¿verdad? Pero ahora estoy dibujando pésimo. Estoy deseando volver a poder usar la pizarra, no porque dibujara mucho mejor, pero bueno. Ok. Ustedes saben que esta distancia acá, bueno, espero que se acuerden, es menos 6 dB más bien, ¿verdad? Porque es una función cuadrática, no es menos 3 dB, sino que es menos 6 dB. Entonces, eso quiere decir que este gráfico que tenemos acá debería tener menos 6 dB en aproximadamente 3.13. Estos 3.2 vienen de la magnitud de cualquiera de estos dos polos, ¿no? Okay. Es simplemente esto al cuadrado más esto al cuadrado, raíz cuadrada de eso, ¿verdad? Para que se acuerden de... Ok. Bueno, si ustedes hacen eso, esta frecuencia en realidad anda por acá. Y no funciona. No nos da. Bueno, aquí es medio raro porque aquí estos omega están en radianes, pero la frecuencia está ploteada en hertz, ¿verdad? Por eso es que la magnitud solo lo estoy sacando de acá, ahora no estoy metiendo el 2pi, ¿no? Okay, para que tengan ese cuidado, ¿no? Es 3, esto sería 1, 2, 3. 3. Anda como por acá y fíjese que por ahí apenas vamos por 1, 2, 3. Anda como por aquí, ¿verdad? Fíjese por ahí apenas vamos en menos 3 dB, ¿verdad? No menos 6. Menos 6 viene por acá. Y esta frecuencia acá sería 1, 2, 3, 4. ¿No? Más o menos 5, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 GHz. Aquí es donde tengo los menos 6 decibeles. Entonces está mal esta frecuencia. ¿Qué pasó? Que solo plotearon uno de estos. El problema es que el estudiante que le hizo esto, Rosa, porque yo creo que fue un estudiante o un asistente, ¿no? Agarró solo uno de los polos y lo ploteó el bode. No, tenía que plotear los dos. ¿Okay? Porque es un polo cuadrático que está en el mismo punto, ¿verdad? De la frecuencia de corte. Recuerda que en bode yo no puedo ver imaginarios, ¿verdad? En bode veo magnitud y fase. ¿Ok? Entonces, aquí es donde yo tengo este par de polos conjugados, pero este polo es doble. ¿Okay? Entonces, si tengan cuidado con esta grafiquita, yo no me di cuenta, fue mi colega, ¿verdad? Que me mandó un mensaje, Alfonso, pero viste que esto no está cayendo a menos 40 dB por década, y de hecho, si ustedes lo ven, esta recta está cayendo más o menos a menos 20, entonces significa que está mal ploteado esto. Entonces tengan cuidado con eso, ¿verdad? Esta gráfica está mal, vamos a ver si para el semestre que viene nos tomamos la molestia de meterlo en Python y graficarlo para que quede correcta, ¿verdad? Pero tengan cuidado con esto. Igual, aunque haya ese error, de nuevo, lo importante es que el seguidor de emisor, un seguidor de fuente, tiene una frecuencia de corte muy alta, entonces nunca es el problema. Por eso no le damos tanta bola.
¿Qué sucede con la capacitancia de entrada? Porque ustedes me dirán, profe, el problema de este amplificador es que tiene una capacitancia de entrada que puede ser grande, porque esta capacitancia se ve afectada por la ganancia de Miller. Entonces, este podría tener un problema, digamos, igual complicado, ¿verdad? Con respecto a esta capacitancia afectada por ¿verdad? Por el teorema de Miller. Entonces, pensemos en lo siguiente. Esta es la fórmula intuitiva, ¿verdad? Sin considerar este RO. Que esa es la fórmula intuitiva que derivamos hace muchas semanas ya. No se acaba este curso, pero ya casi, ya estamos cerca. Que la resistencia de carga entre RL más 1 sobre G. ¿Se acuerdan de la fórmula intuitiva? Y luego la probamos. Esta es la fórmula. La capacitancia que haya entre X y Y multiplicado por 1 menos AV es igual a CX. Si ustedes hacen esto, vean que la ganancia es positiva, ¿verdad? No es negativa, así que no se pierde ese menos. Ustedes hacen este ejercicio de despeje. Van a llegar a esta expresión. ¿Okay? Si hacen este ejercicio de despeje y llegan a esta expresión, fíjense que la capacitancia de entrada más bien se atenúa. En lugar de amplificarse, en el caso del seguidor de emisor, más bien se atenuó por este factor. ¿Verdad? 1 más Gm sobre RL, el recíproco. ¿Verdad? Y aquí me faltó CXY, ¿verdad? Perdonen. Faltó CXY, ¿verdad? Esta, corrijan, ¿verdad? Porque si no, no tiene sentido, ¿verdad? ¿Qué es lo que está acá, verdad? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, esta ya no es de Miller, así que esta se suma. Porque como sabemos, este no queda a tierra, ¿verdad? La capacitancia total de entrada es igual a C mu o C gate drain, que son pequeñitas. Ya sabemos que C mu es una capacitancia en inversa de, ¿verdad? De un diodo en inversa, el diodo colector base. Y C gate drain es solo la capacitancia traslape, porque estamos siempre en la zona de saturación del transistor. O sea, son capacitancias pequeñitas, o sea que estas normalmente son muy pequeñas comparadas con CPI o CGS, ¿verdad? Y estas más bien se ven atenuadas por este parámetro. O sea que solo bueno, ¿verdad? El seguidor de emisor, solo bueno en términos de respuesta a frecuencia. Por eso es que tenemos esta respuesta tan amplia, perdón, de frecuencia. ¿Okay? Solo bueno. Acá tenemos el seguidor de fuente con fuente, corriente real. Tengo que reacomodar eso. Me quedó la diapositiva corrida. Pero es lo mismo, ¿verdad? Simplemente aplicar, ¿verdad? Las fórmulas que ya conocemos. Vean que aquí me va a aparecer lo voy a hacer con calma para que ustedes lo vean. C gate drain 2. Vean que la única que me queda aquí es C drain volt 2. Vean que C gate source 2 está en corto, ¿verdad? Recuerden que en CA esto es una tierra. Y C drain, C bulk source también está en corto, así que no la pongo. Así que esto lo que me va a quedar es la que está aquí. Sería C gate source 1. Acá está mi transistor. Aquí me queda la capacitancia transformada de Miller, ¿verdad? De Miller, que sería esta de acá, ¿verdad? Aquí tenemos la capacitancia que transformé, que es C gate source. C gate source 1. Ok, esto queda medio feo. Acá tengo la C gate drain, ¿verdad?
Y entonces aquí ya vi que metí la plata, ¿verdad? Perdonen. Esto es gay. Drain 1. Y aquí queda la fuente corriente. Esto sube out. Y aquí aparece a ver, acá tengo que tener C-Drain Bulk, ¿verdad? Entonces C Source Bulk 1 y esto sería C out. Pero C out no nada, bueno, vamos a ponerla aquí. C out es igual a C gate drain 2 más C drain bulk 2 más C source bulk 1. Eso sería C out. Mala capacitancia de Miller de salida que no la vamos a calcular. O sea, ya saben cómo es, ¿no? Sería la fórmula 1 menos 1 sobre AV, ¿verdad? Por CXY, por C gate source. Y esta de acá CM, ¿verdad? Que ya sabemos es CM entrada igual, vamos ahí, CGS1 sobre 1 más GM, por la fórmula que vimos, RL. ¿Cuánto es RL? Ya el paralelo, ¿verdad? ¿Cuál es el paralelo? Ahí a la salida. RL es RO2 paralelo. Y esto está malo. Mira, ay, acá vamos a encontrar otro error. Ya lo había encontrado yo, creo, el semestre pasado. Ah, sí, no, no está ahí. R1, no encontré ningún error. Ya estaba feliz porque ya le iba a escribir a Razavi y ya voy. Esto, ¿verdad? Porque la ganancia de este amplificador, ¿verdad? Recuerden que la ganancia, según lema, es AV. El seguidor, según lema, es la impedancia de carga, que es RO1. No, mira, sí está mal el libro. ¿Cuál es la impedancia de carga de este circuito? RO1 paralelo. ¿Qué impedancia vemos acá? Vamos a dibujarlo aquí. Mira, sí está mal el libro. Qué felicidad. Encontré un error yo. Estaba medio frustrado porque Daniel había encontrado ese error y yo no había encontrado ninguno. Hacía rato que no encontraba ninguno. No porque yo no cometa errores, ¿verdad? Ustedes han visto que yo soy fatal, ¿verdad? Pero bueno, uno siempre se contenta con los errores de los demás, ¿verdad? Tiene esa mala maña uno, ¿verdad? Esta es mi fuente corriente. Esto es VB. VIN. ¿Qué impedancia vemos para allá? Razavi dice que R1 paralelo R2. ¿Está bien eso? Este es M2. No, ¿verdad? Yo esperaría que ustedes para ahora ya sean unos expertos en esto, ¿verdad? Exacto. La R que vemos ahí sería 1 sobre GM1 paralelo R o 1 sobre, y quedó malísimo esto, ¿no? Ah, no, ya vi, ya está el tema. Ok. Aquí en realidad yo estaba metiendo la patota también, pero Razavi también se equivocó. Cuando nosotros calculamos esta ganancia, supusimos que este transistor tenía
lambda igual a 0. ¿Qué sucede si lambda no es igual a 0? Ah, ya vi. No le voy a poder escribir a Razavi. Vean lo que pasa, muchachos, para que vean que yo estaba rajando, ¿verdad? Y cualquier raja, pero eso hay que ser humildes, ¿verdad? Es el Señor, ¿verdad? Si uno es humilde, nunca se la pela. Y yo sé que soy un pobre pecador, ¿no? Un ignorante. Aquí tengo RO2 y aquí tengo R1, ¿no es cierto? Entonces, perdón, Razavi, por si lo ve en YouTube, usted no habla español, pero no importa, está hablando mal de usted, disculpe, ¿verdad? Tiene usted toda la razón, ¿verdad, señor Razavi? AV en este circuito es igual a RL, que es RO1 paralelo RO2 sobre RO1 paralelo RO2, según el lema, ¿verdad? El lema no, la fórmula intuitiva, ¿verdad? Pero ya la probamos en pequeños, ¿verdad? Disculpa, Razavi, otra vez, usted se merece todas las disculpas, lo vuelvo a repetir. Entonces, si ustedes meten esto acá, ¿verdad? Si nuestra transformación de la capacitancia de Miller, encuentran que esta es la fórmula de Feynman. Ahí les queda el ejemplito para que lo practiquen, lo hagan en la casa. ¿Ok? Es el ejercicio 1133 del Razavi, para que lo revisen. Entonces, esta capacitancia es cuando lambda no es igual a 0. Exacto, aquí estoy suponiendo lambda con respecto a la impedancia de salida. Esto está vacilón, por eso siempre lo damos. ¿Okay? Si ustedes hacen este análisis, ¿verdad? Ponemos una fuentecita de corriente aquí, vamos a ver lo siguiente. Vamos a despreciar la capacitancia que está acá. ¿Okay? Vamos a suponer que la C mu es igual a 0. Si ustedes hacen este análisis, ok, bueno, aquí pueden hacer una LSK, ¿verdad? Y X es igual a GM por VP, ¿verdad? Perdonen acá. Ustedes hacen una LSK en este nodo. Ustedes van a ver que IX, porque todas las corrientes están entrando, ¿verdad? Más GMVP más VP sobre RP paralelo 1 sobre SCP. Todo eso tiene que ser igual a 0. ¿Verdad? Y luego se hacen una LVK por este nodo, ¿verdad? Y esta corriente que viene por aquí, la podemos llamar IRS, va toda por RS. Entonces yo sé que yo tengo una caída de RS aquí, ¿verdad? VRS. VRS es igual a por la dirección que le estamos asignando, ¿verdad? Esta corriente IRS. Vamos a tener que poner un menos ahí, ¿verdad? Menos IRS sobre, perdón, por, ya me iba a quedar con la ley de Ohm, ¿verdad? Por RS, ¿verdad? Bueno, y si ustedes hacen una LVK por todo este nodo, ¿verdad? Pues van a ver, ¿verdad? Que menos VRS más VP más VX es igual a 0, ¿verdad? Entonces aquí tienen la ecuación 2, perdonen que el letra está fatal. La ecuación 2 viene de acá, ¿verdad? La ley de Ohm de esta ecuación. Y la ecuación 3 es esta de acá, ¿verdad? Es una LVK por todo esto, ¿verdad? Si ustedes agarran esas tres ecuaciones, se encuentran esta expresión.
como ustedes ya probaron C6 y CA, no la vamos a hacer todas completas, ¿verdad? Ya, es simplemente álgebra, ¿verdad? Van a encontrar esta expresión. O sea que la impedancia de salida también es una función de la frecuencia. Obviamente tenemos capacitores. Bueno. Si ustedes hacen lo mismo para el seguidor de fuente, la expresión es bastante similar, un poquillo más sencilla porque el RP en este caso desaparece, ¿verdad? El RP es simplemente es infinito, ¿verdad? Entonces ustedes hacen RP infinito y infinito, no les calza, ¿verdad? Tienen que hacer el hospital, llegan a esta expresión de acá, ¿verdad? O si no, hacen el análisis de pequeña señal, igual como ustedes quieran. En este caso el análisis de pequeña señal es más sencillo porque no está RP, ¿verdad? Es básicamente el mismo. ¿Qué sucede? Si ustedes plotean estas funciones, en el caso, por ejemplo, del, vamos a hacer el caso del BJT, que es el más complicado, van a ver lo siguiente. Tienen dos posibles comportamientos. O tienen un sistema que cuando, vamos a ver, vamos a analizarlo acá. Si S tiende a 0, UX sobre IX, aquí es igual. Es igual a RP, RS sobre beta más 1, ¿no es cierto? Oye, aquí me comí un más, ¿verdad? RP más RS. Y eso es igual a RP sobre beta 1 sobre GM, ¿verdad? Más RS beta más 1. Y eso ya la conocíamos, ¿verdad? Esa expresión, ¿verdad? Ustedes recordarán que cuando hicimos este análisis, cuando mirábamos la impedancia vista hacia el emisor de un transistor que tenía una resistencia en la base, esta la hicimos, ¿no? Terminamos con esta expresión. Entonces está bien la expresión, ¿verdad? Significa que la calculamos bien porque cuando es igual a 0, o sea, cuando el capacitor es un abierto y no está actuando, estamos en CC, ¿verdad? Muy baja frecuencia. Esta es la respuesta. ¿Qué pasa cuando S tiende a infinito? Y aquí de paso les estoy dando volados, ¿verdad? Cómo calcular rápidamente las frecuencias de un bode, ¿verdad? De manera más rápida, por lo menos a los extremos. ¿Qué pasa cuando S es infinito? No puedo, ¿verdad? Tengo que derivar, ¿verdad? Entonces, si yo derivo, se me va este amigo, ¿verdad? Y el hospital famoso, ¿verdad? Que siempre he sido muy amigo yo del hospital, ¿verdad? Y estas S se me van, ¿verdad? Y cuando S tiende a infinito, ¿verdad? Lo que me queda es que Ux sobre Ix es igual a RS por RP por CP sobre RP por CP y esto se me cancela, ¿verdad? Entonces esto tiende a RS. ¿Verdad? Ahora, ¿cuál de estos dos términos es más grande? Es muy difícil saberlo, ¿verdad? Porque depende de 1 sobre Gm, ¿verdad? Entonces, yo tengo dos posibilidades en el gráfico. O salgo de esta ganancia, ¿verdad? Y esta ganancia está encima de RS y termino en RS. O salgo de esta ganancia, ¿verdad? De acá y esta ganancia es menor que RS y termino en RS en el infinito. ¿Cuál de ustedes dos creen que es la más realista? ¿Esta o esta? Normalmente, ¿qué es lo que yo busco? La impedancia de salida de un emisor común, que la ganancia, que la impedancia sea ¿cuánto? Muy baja. Entonces, normalmente yo quiero que sea esto de aquí, ¿verdad?
Porque ustedes normalmente cuando ustedes ven en un amplificador emisor común sin considerar los efectos de frecuencia, yo trato de que esto sea lo más cercano posible a 1 sobre G, ¿verdad? Este efecto es el efecto parásito, ¿verdad? De la resistencia de acá, ¿verdad? Entonces, pero si esta RS es pequeña o el beta del transistor es grande, yo puedo casi que especiar eso. Entonces, normalmente yo quiero este comportamiento. Y por eso nunca lo hago en el MOSFET, porque en el MOSFET es obvio, ¿verdad? Como en el MOSFET RS no juega, normalmente uno, ¿verdad? Lo que busca es este comportamiento. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que yo quiero es usar este amplificador como un buffer. En este buffer, RS es grande, ¿se acuerdan? Porque esta sería la resistencia de carga del amplificador que está antes. Si este es un common source, el amplificador que está aquí es un common source, ustedes se imaginan que esto es un common source, RS es grande porque ustedes quieren que ese amplificador gane mucho por el lema, ¿verdad? Ustedes quieren que la ganancia de ese amplificador common source, ¿verdad? Según lema sea igual a la menos transconductancia de todo el amplificador por la resistencia de carga, ¿verdad? O la resistencia intrínseca al transistor, que va a ser RS, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Este es el lema. Y ustedes quieren que esto sea lo más grande posible. Entonces, este RS es muy grande. Por eso es que cuando yo tengo un amplificador, recuerden, emisor común o common source, yo no le puedo conectar una RL muy pequeña, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hicimos ese ejemplo? Si RL mucho menor que RX, ya va a funcionar, ¿verdad? Hicimos el ejemplo, ¿verdad? Entonces, al contrario, ¿verdad? Yo meto el buffer acá en el medio, ¿verdad? Estoy metiendo el buffer aquí en el medio. O sea, estoy metiendo un buffer entre mi amplificador common source o common gate o lo que sea, ¿verdad? Que tengo aquí. Y estoy metiendo un buffer para poder manejar RL. Eso es lo que estoy haciendo. Y este buffer es este amigo, ¿verdad? Es el common source. Ok, entonces yo necesito que a la salida de mi amplificador, idealmente, la impedancia sea 1 sobre G. Lo que sucede es que conforme llegamos a una cierta frecuencia, un polo que está dado por esto de aquí, perdón, a un cero. Llegamos a un cero que está dado por esto de acá, la frecuencia empieza a crecer, ¿verdad? Este es el cero. Y ese omega cero lo podemos calcular, de hecho es, lo podemos calcular de la fórmula, esto es 1 sobre RS, CGS. Y eso sigue creciendo hasta que aparece un polo y lo cancela. Este polo es este de acá. Y el polo es GM CGS. ¿Verdad? Y noten que este polo igual a GM CGS la idea es que esté antes, perdón, antes no, más alto en frecuencia. Vean que aquí están al revés, aquí está primero el polo y aquí está el cero, ¿verdad? Está al revés, este gráfico. No, yo quiero que sea al revés, que primero sea el cero y luego el polo. Para que se me cumpla que tenga una impedancia de salida más baja que la resistencia de carga que tengo antes. La resistencia de la entrada. Ahora, ¿esto qué les parece? ¿Qué tipo de impedancia es? Es inductiva. Porque esta reactancia es directamente proporcional a la frecuencia. O sea, si ustedes se acuerdan, XL, ¿verdad? Es igual a S por L, ¿verdad? O sea que un amplificador buffer seguidor de emisor se comporta como un inductor activo. Qué vacilón, ¿verdad? Estamos construyendo un inductor a punta de capacitancia, ¿verdad? Ustedes se quedarán como, wow, ¿qué es eso? Bueno, eso es lo que se llama giradores.
De hecho, eso se estudia un poquito en posgrado en circuitos analógicos. Como es muy difícil integrar bobinas en los circuitos integrados, son muy bajas, tienen un Q muy bajo. Normalmente, cuando uno necesita una bobina en algún filtro, la transforma con una electrónicamente, ¿verdad? Produce un inductor activo con el amplificador. Pero eso es un tema muy avanzado, no se preocupen. Lo vacilón de esto es que, y con eso vamos a ir a descansar un poco, ustedes se van a topar con algo que capaz que ya han medido. ¿Ustedes, alguno de ustedes ya ha llegado a algún laboratorio de... ¿No han llegado a ningún laboratorio de medición? No. Sí, Pero con amplificadores, ¿se han metido en operacional? Por ahí no. Cuando ustedes metan un circuito, normalmente los operacionales tienen variaciones de este, sistema, de este circuito. Push and pull, cosas así, que son variaciones del seguidor, como vamos a ver en la última semana cuando veamos por encima de la potencia. ¿Qué sucede? Que ustedes normalmente acá tienen una RL y tienen una capacitancia. Si esto fuera solo capacitivo y ustedes le meten un escalón acá, ustedes lo que esperarían ver es algo así. ¿Por qué? Porque a lo sumo van a tener una o dos constantes de tiempo. Porque ustedes dicen, solo capacitores, son solo capacitores. Esa cosa tiene que tener a lo sumo dos, por ahí constantes de tiempo, porque tiene un capacitor acá, otro acá, el resto, pero cuando ustedes meten el circuito y le meten un pulso acá, lo que ven es algo así. Y se queda uno, pero ¿por qué hace eso? ¿De dónde salió ese polo? Bueno, lo que sucede es que esto de acá en realidad se ve como una bobina. Y entonces el circuito se comporta, adivinen qué, como un circuito tal, como el que ustedes vieron en CA. Entonces pueden tener oscilaciones, eso le llama timbrado a la salida del amplificador, por el efecto inductivo del seguidor de emisor. Eso está bonito, a mí me gusta siempre dar esto porque es como algo que uno no, bueno, cuando yo llevé discretos hace muchos años no me lo explicaron, ¿verdad? Entonces uno siempre inventaba, ¿por qué ese? Bueno, seguro el cable, el osciloscopio que yo le estoy poniendo al amplificador, hace alguna inductancia, no empieza a batear, ¿verdad? No sabe nada, ¿verdad? En realidad es del mismo circuito el amplificador, ¿verdad? Me produce una inducción, una inducción. Y eso normalmente hay que revisar. Bueno, aquí nada más es un ejemplo de lo mismo, no lo vamos a ver, ¿verdad? Aquí está el ejemplo que les decía, ¿verdad? Tenemos un common source seguido de un seguidor, ¿verdad? Entonces, fíjese que RS es grande, ¿verdad? RS es la impedancia de salida de este amplificador common source intrínseco, ¿verdad? Que es R1 paralelo R2, ¿ustedes se acuerdan? ¿Verdad? Lo hicimos. Ustedes calculan la resistencia viendo para allá, es igual a RO2 paralelo R1, ¿verdad? Espero que ya para esas alturas del curso ustedes ya lo vean, ¿verdad? Y este R2 me quedó muy feo ahí, así que bueno, ahí está que está ahí R2. Entonces, pues nada más es cuestión de sustituir en la fórmula, ¿verdad? Los valores. Bueno, vamos a parar aquí, vamos a entrar en unos 10 minutos con el casco y yo creo que en unos 20 minutos, media hora terminamos la materia. Nos vemos en 10 minutos.
Hola. Estamos hablando un poquito de la tarea porque aquí me están muy preocupados. Hay gente que está muy preocupada, que no entiende qué están haciendo. Les estaba diciendo a ellos, vean, eh, en realidad el modelo que nosotros tenemos de aprendizaje hasta estas alturas, que están ustedes, no es el modelo de aprendizaje real en la vida. Perdone que se lo repita a ellos, ¿verdad? Porque ellos no estaban conectados. En realidad en la vida ustedes no agarran un libro de teoría y se lo leen completo y se lo conocen de cabo a rabo y luego van a resolver el problema. Primero, eso no es así porque generalmente los problemas surgen. Hay que resolverlos rápido. Y de aquí a que yo me estudie todo el libro. Y segundo, porque ustedes saben que en los libros de teoría hay muchas cosas que en realidad no voy a utilizar para el problema que necesito, pero ¿cómo sé cuáles son? Por eso es que la mejor manera de aprender es resolviendo un problema. Eso se llama aprendizaje basado en problema y de hecho es la manera en que normalmente nosotros aprendemos. Ustedes aprendieron así a andar en bicicleta. Así aprendieron a nadar, si es que no saben nadar. Poco a poco, aprendiendo y practicando. Entonces, este problema que ustedes están viendo, yo sé que en este momento ustedes están despistados, porque hay términos que no conocen. Pero si ustedes ya han ido avanzando, ya han ido escribiendo las dudas, que es lo que yo les pedí, ya ustedes saben, ya están así, ya con solo eso, con solo que yo escribí, y esto qué significa ganancia de lazo abierto, y esto qué significa capacitor de Miller, bueno, ya más o menos tienen una idea de capacitor de Miller que hay que calcular, ahí hay un CC, ustedes lo ven, ¿verdad? Que está en la etapa de salida, pero no saben qué está haciendo, pero eso es de Miller, es flotante. Ay, algo tiene que ver con la ganancia, algo tiene que ver con la respuesta a frecuencia. Hay una resistencia que viene de un lado y se conecta a la entrada. ¿Qué estará haciendo esa resistencia? Todavía no sé. Bueno, conforme nosotros vayamos avanzando las semanas que vienen, la idea es que si ustedes se han hecho esas preguntas, van a empezar a ver las respuestas. Ah, esa resistencia es una resistencia de alimentación de voltaje. Y ese divisor resistivo es el que me define la ganancia del amplificador del lazo cerrado. Ah, lazo cerrado es porque la salida está conectada con la entrada. Pero si yo me espero a que lleguemos a semana 16 y les tiro el problema, ahí no nos va a dar chance. Y no lo van a hacer y no van a aprender, que es lo que me interesa. Entonces, lo que yo necesito es que todas esas cositas que vamos viendo y que ya hemos visto, ustedes las integren en un problema real. De hecho, ya algunas de las ecuaciones yo esperaría que ustedes las entendieran, las ecuaciones de polarización, las ecuaciones de ganancia de cada una de las etapas. Yo espero que por lo menos ya se hayan dado cuenta que hay una etapa diferencial, una etapa emisor común y que él calcula algunas ganancias. Y esas fórmulas ustedes ya las deberían conocer. Vean, tranquilos, vean, yo sé que ustedes ahorita, ¿verdad? Están como preocupados, ¿verdad? Chacón está loco, ¿cómo se ocurre que me tiró esto? Vea, este problema lo hemos resuelto, no todos los semestres, pero digamos, la gran mayoría de los semestres que llevo este curso. Y mucha gente me ha dicho, profe, ahí es donde yo entendí este curso. Al final, cuando uno llega y lo ve funcionar y dice, ah, y esto viene de aquí, y esto viene de allá, porque esa es la idea, estamos tratando de entender. Entonces, miren, no se asusten, pongan todas las preguntas, aunque ustedes crean que son preguntas tontas, porque yo sé que ustedes no tienen toda la información, pero yo necesito que sigan tratando de simular, que sigan tratando de entender. Y yo les aseguro que en 3 semanas ustedes van a tener respuesta de todas esas dudas. Y van a poder poner en papel las ecuaciones que justifiquen lo que ahora no saben por qué está pasando. ¿Está bien? No se preocupen, esa es la idea. Yo sé que este es un curso en teoría teórico, pero es que en realidad si este curso lo hacemos solo teórico, no vamos a realmente sacarle el jugo. Entonces, por eso es que está este proyecto. ¿Ok? Tranquilos. Tienen tiempo hasta ya medianoche. Sigan dándole ahí, haciendo cálculos y pongan todas las dudas. No sé qué significa, no sé qué está haciendo esa resistencia ahí, no tengo ni idea. Pónganlas. Porque lo primero que uno tiene que hacer cuando va a resolver un problema es preguntarse qué no sé. Eso es lo primero. ¿Qué es lo que no sé de esto? ¿Está bien? Bueno, van a ver, yo estoy seguro que en 3 semanas todos van a estar contentos y entendiendo qué significa cada cosa de ese circuito y les va a funcionar. ¿Okay? Bueno, vamos a terminar entonces hoy con respuesta a frecuencia. ¿Ok? Profe, Sí. una consulta antes de continuar. ¿Qué espera usted, digamos, como que le enviemos? O sea,
un Lo- PDF con fórmulas y algo simulado. exacto. Lo que tenga. Lo que Ok, sí, porque tenga. digamos, ahí yo he Todo- ido probando un poco y tengo datos, obviamente no los exacto. finales, digamos, pero hay como pruebas que he ido haciendo. Sí, sí, sí. Mándeme eso. Y con las Ok, dudas, ok. yo le tiré una lista de preguntas. Trate de ver cuáles puede responder y cuáles no. Y Está bien, dígale, y no, no necesita ir, digamos, de una vez con el formato, ahí puede ir, digamos, por ahora es todo. mano alzada. Vamos a lo que Ok, hay. ok. Ok, a mano puede ser, no hay problema. ¿Está bien? Hoy lo vamos a ver como la primera entrega al cliente, ¿verdad? Cuando uno va a tener un cliente en resolver un problema de ingeniería, uno tiene que ir varias veces a hablar con el cliente, a ver si está entendiendo lo que el cliente quiere. Eso es básicamente. Yo soy el cliente o el jefe, como quieran ver. Bueno, esto ya lo hicimos, pero no lo vamos a resolver otra vez, ¿verdad? Vimos, ¿verdad? Que el amplificador cascodo se puede ver como ¿verdad? Una mezcla entre un base común y un emisor común, o lo que es lo mismo, un common gate y un common source. Esto lo hemos hecho varias veces, ¿verdad? Acá lo importante es visualizar que la capacitancia de Miller es solo la que tenemos entre estos dos nodos X y Y, ¿verdad? Es la única que hay. ¿Qué sucede? Que en el amplificador común y corriente, emisor común o fuente común, esta capacitancia CGD o CMU, dependiendo de cuál es el que ustedes van a usar, se ve transformada en una capacitancia de Miller, ya la vimos, igual a CGD por 1 más GM RD. Este análisis ya lo hicimos, ¿verdad? Me quedó horrible esto. CM igual a CXY o CGD, en este caso, ¿verdad? Por 1 más GM RD. ¿Y qué sucede? Que este valor GMRD puede ser 10, 20, puede ser grande, ¿verdad? En algunos casos, si esto es un amplificador intrínseco, ¿verdad? Si RL es una fuente de corriente, ¿verdad? Si aquí yo pongo una fuente de corriente, bueno, en este caso más bien, ¿verdad? Aquí, si lo cambio por una fuente de corriente, esta ganancia puede ser muy alta, ¿verdad? Vimos, porque es GM por el paralelo de las impedancias de salida de los dos transistores, ¿no? R1 paralelo R2. Entonces, esta capacitancia de Miller es muy grande y esto me establece el polo dominante, ¿verdad? Si yo veo mi circuito, ¿verdad? Tengo mi polo dominante, ¡plum!, dado por esta capacitancia de Miller. Y eso me limita el ancho de banda. Cuando tengo un cascodo, la ventaja es que yo sé que la impedancia que veo hacia arriba es aproximadamente 1 sobre G. Entonces, esa ganancia normalmente termina siendo solo -1. En el caso del BJT o en el MOSFET, termina siendo, pues, no -1, pero anda en el mismo rango, ¿verdad? Vimos que en el rango, esta ganancia, pues, hay que decirla formalmente, ¿verdad? Porque el MOSFET, los GM no necesariamente son iguales, ¿verdad? Los tamaños pueden ser distintos. Es menos GM 1 sobre GM2, pero digamos que normalmente están en el mismo orden de magnitud, así que esto es 2 o 3 al sumo, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que este polo en el MOSFET, este polo, la entrada, que es el que hace en el amplificador MOSFET cascodo BJT, deja de ser el polo dominante. Porque la capacitancia de Miller ya no es tan grande. Por eso es que se usa mucho el cascodo, porque ya la capacitancia de entrada no es la capacitancia problemática. Okay, de hecho, si uno hace el análisis de respuesta a frecuencia, se puede dar cuenta, ¿verdad? Que estos polos, ¿verdad? Hacen que normalmente sea el polo de salida el polo dominante.
Este polo de acá, que es omega PY, fíjese que si yo me paro en este punto y calculo polo por nodo, luego la transformación, la transformación de Miller, ¿verdad? Fíjese que aquí lo único que estoy viendo de impedancia de carga en el nodo RY es, o sea, R en el nodo Y es 1 sobre Gm, ¿verdad? Vean que aquí estoy despreciando VA, ¿verdad? Suponiendo que VA tiende a infinito. Entonces, si es así, este polo en el punto Y termina siendo, vean que está muy arriba en frecuencia, ¿verdad? Porque es 1 sobre Gm, que es pequeño, multiplicando capacitancias que son pequeñas. Pues este nodo generalmente anda cerca de la frecuencia de tránsito. Entonces, omega PY nunca es un problema. ¿Qué me quedan? Omega PX, que es este de acá, y omega Pout, que es este de acá. Bueno, acá vean que son bastante, capaz que esta parece que tiene más capacitancia, ¿verdad? Porque tiene CPI más 2 CMU, mientras que este tiene solo la capacitancia esta que yo les he dicho que no la consideramos. Normalmente esta yo la considero cero. Y me queda solo esta capacitancia, ¿verdad? Generalmente esto es cero. ¿Sí? Yo no sé para qué lo ponen Razavi, solo para enredar. Bueno, es que en microelectrónica sí existe, pero en discretos esa capacitancia en un circuito discreto no existe. ¿Verdad? Entonces me queda solo CMU 2. Pues esta capacitancia es de un diodo en inversa, es pequeñita. Entonces, esta capacitancia en total es generalmente menor que CPI 1 más 2 semi 1. Generalmente es menor. Pero RL, esta RL puede ser muy grande. ¿Por qué puede ser muy grande? Normalmente esta RL, ¿quién es? Una fuente cascodo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Generalmente yo, para que el cascodo funcione, aquí yo tengo que cambiar esta RL por una fuente de corriente cascodo. ¿Se acuerdan? Cuando vimos cascodo, ¿verdad? Que normalmente yo tengo que poner una fuente de corriente cascodo acá para que el cascodo realmente gane. Si le pongo una RL, se la trae bajo la ganancia, ¿verdad? De hecho, si pongo un transistor como fuente de corriente, se trae bajo la ganancia. Normalmente yo pongo una fuente cascodo. Entonces yo sé que RL generalmente no solo es mayor, es mucho mayor que RS paralelo, RP, a no ser que la etapa anterior sea cascodo. Porque si la etapa anterior es cascodo, bueno, tal vez este RS es grande, pero igual queda en paralelo con RP, da igual lo baja. Entonces, esto es lo que normalmente se cumple. Por lo tanto, ¿verdad? Aunque esta capacitancia es menor que esta, que la de la entrada, esta resistencia es tan grande que yo puedo casi que sin temor a dudas asegurar que omega P out es menor que omega Px. O sea, que este nodo de entrada deja de ser el polo dominante y omega Px, o sea, que omega Px deja de ser el polo dominante y omega P out es el polo dominante. Casi sin temor a dudas. Puede ser que no, ¿verdad? Puede ser que varíe un poquito con los números, pero en realidad ustedes diseñan para que así sea. Lo mismo ocurre con el MOSFET. Exactamente lo mismo. Acá, de hecho, hay algo que no está en el Razavi, ¿verdad? Pero normalmente se puede probar que este término GM1 sobre GM2 es aproximadamente RO medios. Está probado en el Baker. ¿Ok? Entonces, aunque esto no es 1, igual, ¿verdad? Es RO que es grande, ¿verdad? Puede ser grande. Entonces, normalmente esto no es tan perfecto como lo dice Razavi para el MOSFET, ¿verdad? Es un poquito peor la cosa, digamos, ¿verdad? Pero igual, digamos, igual este RL, si este RL es de una fuente cascodo, no hay nada que hacer. Recuerden que la impedancia de un cascodo es GM del transistor 3 en ese caso, si suponemos que este es una fuente cascodo,
M3 y M4 son P, ¿verdad? No me dio tiempo, no pude dibujar bien las flechitas. GM3 por, recuerden, RO4, RO3. Entonces, normalmente RL en realidad es el paralelo de eso con la impedancia que veo para abajo, ¿verdad? Recuerden, veo las dos impedancias en la vida real. GM1, no, perdón, GM2, RO1, RO2. Esto es RL, ¿verdad? ¿Se acuerdan de cuando vimos el cascodo? Si yo sustituyo esta RL por una fuente cascoda, entonces este término de acá generalmente es mucho mayor que RS. Por lo tanto, como este término es mucho mayor que RS, esta frecuencia también en el cascodo omega P out es menor que omega Px. Eso, aunque se considera aquí lo que dice Razavi, que este término Gm2 sobre Gm1 está lejos de ser 1, en realidad puede ser R medio que es grande. Aún así, pese a ese efecto del cascodo, que no es ideal, siempre se puede casi canalizar y suponer que esto. Recordando que omega Py, que es esta que tenemos acá, tiende a ser o estar cerca, ¿no?, de la frecuencia de tránsito. Por eso el que es cascodo es la etapa de entrada por excelencia en los amplificadores operacionales. Porque tiene mucha ganancia y tiene una muy buena respuesta a frecuencia. Acá lo tienen. Vean que aquí se prueba, ¿verdad? Aquí en realidad que no nos dio tan grande, por ser un cascodo, ¿verdad? En realidad no nos dio tan cerca de FT por este efecto de acá, ¿verdad? Porque GM2 sobre GM1 en realidad es, en este caso sería 2 sobre RO, ¿verdad? Pero vean que las frecuencias de corte del polo de entrada y el polo intermedio están en los gigahertz. La que queda dominando es la frecuencia de salida. ¿Okay? Entonces como que le dimos la vuelta, ¿verdad? En el emisor común, en el common source, teníamos que en el gate del transistor de entrada estaba el polo dominante. En el cascodo le dimos la vuelta. El polo dominante fue parar al nodo de salida. Bueno. Las impedancias de entrada y salida del cascodo, digamos, también se pueden calcular utilizando Miller, ¿verdad? Aquí tenemos la aproximación de Miller, ¿verdad? Fíjese que es fácil calcular el RIN y ROUT. ¿Ok? Es simplemente el paralelo, ¿verdad? En este caso, de esta reactancia con RL. Y aquí, RIN sería, pues, esta serie, ¿verdad? Que tenemos acá, ¿verdad? Sabiendo que aquí me queda un RP, ¿verdad? Okay. En el MOSFET, vean qué raro, aquí no las puse. Tengo que poner las ecuaciones, mira. Bueno, aquí esto es fácil de ver, ¿verdad? Rin es igual, o Zin en realidad sería lo correcto, ¿verdad? Perdonen. A por si me quedó medio feo ese Rin. Medio no, entero. Ok, Zin es igual a RS más. Bueno, en realidad RS no la deberíamos considerar, ¿verdad? ¿Por qué no deberíamos considerar RS? Porque fíjese que RS se supone que es la resistencia que viene de la etapa anterior, ¿no? Recuerden que esta RS en realidad es la resistencia relacionada con la fuente que yo tengo acá, ¿verdad? La resistencia característica de la fuente que tengo aquí, ¿verdad? Entonces Zin en realidad yo la tengo que considerar para allá, ¿verdad? Zin es igual al paralelo de RP, ¿verdad? Que lo que veo acá, con 1
sobre S, paréntesis CP1 más 12 newton. Ahí tengo que hacer ese paralelo, ¿verdad? Y Z out es igual a RL paralelo 1 sobre S C S2. Tengo que pasar estas ecuaciones, entonces, disculpen. C mu. Recordarme pasarlas. Pues bueno, las sabe y las presenta ya elaboradas. Ok. Sí está bien. Sí, qué raro, ¿eh? Bueno, no las elabora mucho. Qué bicho. Las deja en paralelo también. Bueno. En el caso del MOSFET es más sencillo, porque fíjese que en el caso de la impedancia entrada, estas iguales, ¿no? No hay RP, ¿verdad? Entonces es una reactancia, en realidad. Bueno, yo creo que sí vamos a llegar por lo menos al diferencial BJT. La idea es que yo quiero que entrar ya en realimentación el viernes, porque así van a empezar a entender algo de la tarea. ¿Ok? Capaz que ahí les vamos a resolver algunas de las dudas que tienen. ¿Qué hacemos con el BJT? Dice, oye, ahora sí, papá, con ese montón de capacitancia yo lo quiero ver, ¿verdad? Sacando la respuesta a frecuencia de este amigo. Bueno, ¿qué sucede? Que también se aplica el concepto de medio circuito. Si el amplificador es balanceado, o sea, si el amplificador está equilibrado, si las dos ramas son iguales, en realidad yo puedo ver la respuesta de frecuencia para la entrada 1 y la respuesta de frecuencia para la entrada 2 por separado. Y es una resta de las dos, ¿verdad? O sea, a la hora de la verdad, la resta, la respuesta de frecuencia diferencial va a ser la respuesta de frecuencia de la etapa, de una de las etapas, menos la respuesta de frecuencia de la otra. Entonces, como quedan en el mismo, digamos, orden, ¿verdad? Entonces, usamos la misma aproximación. O sea, los polos y los ceros son los mismos. Lo que cambia es la ganancia, que es diferencial. Entonces, y lo mismo pasa en el PMOS, ¿verdad? Que ustedes vayan a sufrir, ¿verdad? Vean este de acá y dicen, bueno, ahora sí, Chacón, me puso esto en el examen, voy a sonar. No, porque fíjense que si ustedes hacen el análisis diferencial de esto, recordando el principio de tierra virtual, ¿verdad? Esto es tierra, ¿verdad? Entonces estos capacitores no juegan, esta fuente no juega, me queda este amplificador de acá y este ¿cuál es? ¿Cómo es? Lo único que va a variar es que la ganancia, ¿verdad? Va a ser una ganancia diferencial. O sea, el plot que ustedes van a tener acá de ganancia va a tener los mismos polos que el common source. Esta ganancia va a ser 20 logaritmo de GM por RD. Pero esto es diferencial. No es referido, no es de modo común. Lo único que hay que saber interpretar cuando uno hace el bode, ¿verdad? En el esquemático, en el T-Spice, ¿verdad? Que hay que plotearlo diferencialmente, ¿verdad? O sea, hay que plotear la ganancia de este nodo de V-in, esta de acá, ¿verdad? Entonces, sí, en el T-Spice hay que hacer un truquito, ¿verdad? Para encontrar el valor diferencial entre dos nodos. Creo que está en el tutorial, ¿verdad? Que les dieron. Se mide entre dos nodos el voltaje y ese es el bode que se calcula. Si no, ahí está en internet cómo se calcula. Y gráficamente se hace así, ¿verdad? Gráficamente ustedes lo calculan igual que si fuera un emisor común, solo que tienen que tener claro que esto de acá es la ganancia diferencial. Que es igual que la ganancia del emisor común. Por eso es que no nos detenemos, ¿verdad? En el diferencial, porque ustedes ya saben resolverlo. Aquí tienen, por ejemplo, un par diferencial Moscas-Codo. Agarran el diferencial y se preguntan, ¿es simétrico? Sí, es simétrico. Ah, muy bien. O sea, está balanceado. Los dos lados son iguales, ¿verdad? El lado de la izquierda igual al lado de la derecha. Muy bien.
ponen la tierra virtual, transforman a un cascodo común y corriente y se traen las fórmulas del cascodo que ya calculamos. Y ahí lo tienen. No hay que hacerle mucha vuelta, ¿no? Por eso les decía que los diferenciales cascodo son los que usamos normalmente en la entrada de operacionales. De hecho, ustedes en los operacionales que van a ver el semestre que viene, CMOS, espero, bueno, seguro se les van al 741, porque yo no sé por qué siguen viendo el 741, pero bueno, cuando en realidad uno termina usando un amplificador MOSFET equivalente al 741, todos los amplificadores MOSFET tienen variaciones de un cascodo a la entrada. Capaz que no es este cascodo, capaz que es un cascodo plegado como el que les he hablado, pero es un cascodo. Porque tiene la mejor respuesta a frecuencia y porque tiene una ganancia que ustedes ya vieron, andan en el orden de 300, 400. ¿No? ¿Es cascodo el amplificador diferencial que ustedes tienen en el proyecto? No. ¿Verdad que no? Es un diferencial común y corriente, ¿verdad? Bueno, pero es un amplificador discreto. Pero si ustedes se dan cuenta, yo no sé si ya se están pensando, si no se han dado cuenta, ese amplificador que ustedes están desarrollando es prácticamente un amplificador operacional. Solo que hecho con transistores de BJT. Eso es lo que yo les voy a explicar al final del curso. O sea que ustedes en este proyecto están de hecho desarrollando un amplificador operacional BJT. Y luego por ahí, si hay chance, porque yo sé que todos estamos muy cansados y a ustedes les ha ido muy bien, así que ya no les hacen más tareas, falta más tareas extra, pero igual les puedo dejar una. Les podría dejar que calcularan un CMOS también, para que nada más practicaran un rato. Pero bueno. Bueno, este temita es opcional, entonces lo voy a dar nada más como para que, ok, no se preocupen. Bueno, y hay otro tema opcional. ¿Qué sucede con el amplificador operacional con carga activa? Ya que no lo hemos visto, ¿verdad? El diferencial con carga activa. El problema con el amplificador diferencial de carga activa es que no puedo aplicar esta simetría. Entonces, el análisis de respuesta a frecuencia es un poquito más complejo y lo supera a ustedes. No lo vamos a ver este semestre. Eso se ve en el curso de maestría. Porque el espejo de corriente que uno utiliza en un amplificador, vamos a ponerlo acá, diferencial con carga activa. Este espejo de corriente que uno mete acá, este es mi circuito, ¿no? Este espejo de corriente P, bueno, aquí se elimina una de las capacitancias, pero aquí me aparece la capacitancia gate source del transistor 2, la capacitancia gate source del transistor 1, y me aparece una capacitancia de Miller acá. Más las capacitancias de Miller que tengo aquí, ¿verdad? Entonces, este amplificador, aquí aparece otra capacitancia de Miller. Es bastante complicado analizar en respuesta a frecuencia, así que en este semestre no lo vamos a ver. Eso en la maestría uno tiene que sufrir. Normalmente esto el problema de este capacitor acá, que no me quede como un capacitor, que ya lo taché tanto, que ya no parece un capacitor, parece una resistencia. Ese capacitor me mete un doblete ahí, cero polo, complicado, que puede generar problemas de respuesta de fase. Pero eso es un problema para maestría, no es para grado. Entonces, no lo vamos a analizar. ¿Okay? Entonces, tranquilidad, no se preocupen, ni no se lo voy a poner ni en el examen, ni en ningún lugar, porque no estamos para analizarlo todavía. Bueno, ¿qué sucede acá? ¿Qué sucede cuando tenemos una fuente que de alguna manera tiene una capacitancia parásita, la capacitancia, digamos, la fuente corriente que tengo acá? Bueno, ustedes se acordarán que nosotros habíamos encontrado la ganancia de este circuito, que era esta de acá. Esto lo calculamos ahora hace unas 4 semanas. Esta es la ganancia en pequeña señal de este circuito. ¿Por qué? Porque, bueno, habíamos visto que esta RS, ¿verdad? Este amplificador en modo común se terminaba comportando como un amplificador degenerado en el emisor, ¿se acuerdan? Entonces terminamos con esta ganancia. Recuerden la regla intuitiva, ¿verdad? La impedancia en el drain o en el colector entre la impedancia en el source, bueno, perdón, es un MOSFET, la impedancia en el drain entre
dos veces entre la impedancia en el source más 1 sobre GM. Bueno, en realidad esto lo podríamos ver si lo partimos a la mitad, este nodo P, como dos resistencias, dos RSS en paralelo. Bueno, entonces por eso aparece C2 acá. ¿No? ¿Se acuerdan que lo hicimos? Que está ahí en el libro. Bueno, y como la ganancia era en realidad lo que me alteraba ahí es la diferencia entre los dos, bueno, por eso me queda C delta R. ¿Qué sucede? Que cuando yo mezclo este CSS acá, en realidad la fórmula cambia. Bueno, en realidad lo que yo tengo que decir es que esto es delta, la fórmula completa es delta RD sobre 2 RSS más, perdón. Recuerden que esto lo que uno hacía era partir un doble circuito, capaz que lo voy a, bueno, lo vamos a poner. Pero la fórmula intuitiva me quedaba 1 sobre GM más la impedancia que teníamos en el source, y la impedancia que tenemos en el source en realidad es 2 RSS paralelo y un capacitor, si lo parto a la mitad, termina con la mitad de la capacitancia, ¿verdad? Entonces en realidad esto sería 2 sobre CSS por S. Entonces hay que hacer este despeje. Bueno, ustedes me creen, ¿verdad? Que si uno hace ese despeje llega a esto de acá. Okay. Esto es opcional, ¿verdad? Esto no lo evaluamos. Entonces, si uno hace esto, pues encuentra esta fórmula que fíjense que se parece mucho a la que ya vimos del seguidor, ¿verdad? Tenemos un 0 en este punto de acá. Aquí está el 0. Por cierto, aquí falta la S, ¿verdad? Se la comieron. Tengo que corregir esto. Y un polo acá. Falta la S del 0. Yo tengo dos que corregir, ¿verdad? De hecho, está conectado aquí en el libro. Mira qué vacilo, en el libro también está mal puesto. Corregir diapositiva. Y esta. Ya no me acuerdo qué era lo otro que tenía que corregir, ustedes saben. Bueno, disculpen. Entonces, vénganse que en este 0 empezamos a crecer hasta que alcanzamos, cuando S tiende a infinito, la ganancia de este término, ¿verdad? Me queda, bueno, tengo infinito sobre infinito, así que tengo que derivar. Y si yo derivo, ¿verdad? Esto sobre S, me va a quedar, vamos a ver cómo me queda. GM, cercano al hospital, ¿verdad? Vamos a hacerlo allá arriba. Cuando S tiende a infinito, la ganancia delta V out sobre delta V modo común me queda igual. La derivada arriba me queda GM delta RD por RSS CSS y abajo, esto es un delta, que se me queda delta. Y abajo, digamos, la derivada de esto me queda RSCSS. Lo hospital abajo. Este se me va con este. Y me queda este término de acá. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que esta gráfica me quiere decir es que el amplificador diferencial, conforme llegamos a este polo dado por la capacitancia parásita de la fuente corriente, empieza a empeorar hasta llegar a un máximo de GM delta RD. Eso quiere decir que estos amplificadores tienen este problemita, ¿verdad? Que en algunas frecuencias la ganancia en modo común empieza a aumentar a partir de cierta frecuencia. Entonces, bueno, eso hace que se degrade el rechazo de modo común del amplificador diferencial. Vean que esto desaparece si esta fuente es cascodo, porque si esta fuente es cascodo, este RSS es muy grande, ¿verdad? Entonces este polo que tenemos aquí, se me corre para la derecha. Entonces la respuesta a frecuencia se me corre para la derecha. Por eso es que generalmente los diferenciales tienen fuentes de corriente cascodo también como corriente de polo.
¿De dónde sale CSS? Bueno, ahí es nada más hacer el análisis, ¿verdad? De las capacitancias de source bulk de estos transistores, ¿verdad? De M1 y M2. Recuerden que en realidad esas capacitancias están acá, ¿verdad? Pero recordemos que el sustrato del transistor está pegado a tierra. Aunque están ahí, para los efectos fundamentales, ¿verdad? Las capacitancias se trasladan a estos puntos. Y la fuente corriente tiene una capacitancia C gate drain. Recordemos que esto es una tierra. Y una capacitancia source bulk. Entonces, la suma de estas capacitancias de CSB, CGD, CSB y CSB me dan la capacitancia CSS. Bueno, esto nada más es un ejemplo, pero en realidad ya lo resolvimos, no lo vamos a ver, ¿verdad? Es cómo se meten las capacitancias de acople, ¿verdad? Son ejemplos ahí, ¿verdad? En realidad no los... Vamos por ahí la semana que viene, vamos a hacer algunos estos ejemplitos como para que aflojemos un poco los números. Voy a hacer eso, les voy a ayudar, voy a hacer algunos de estos ejemplitos. Ok, los voy a hacer en papel para que los vean y se los voy a subir para que los estudien, ok. Pero no los vamos a ver en clase porque en realidad son solo ejemplos de sustitución. Entonces voy a proponerme pasárselos y aclarárselos con calma para que los tengan ahí. Así que bueno, estamos hasta aquí hoy. Entonces yo me pongo estas tareas de los ejemplos adicionales. Aunque en realidad están en el libro, ¿verdad? Ustedes los podrían hacer, pero se los voy a pasar para que los tengan ahí. ¿Está bien? Y nos vemos. Recuerden que empezamos a la 1:20, ¿verdad? La clase que viene, yo en un ratito les estoy subiendo lo que tienen que hacer, ¿verdad? El Tech Digital para ayudarles, aunque yo sé que ustedes ya lo han hecho con los otros cursos, pero se los voy a estar subiendo. Bueno, nos vemos, gente. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Bueno.